E o nosso seminário, ele conta com a organização e o apoio dos núcleos e dos programas de estudos pós-graduados aqui da PUC. Bom, antes de eu chamar os nossos convidados, eu tenho uma notícia bastante triste para dar a vocês, que é a morte do Istvan Meszaros, que é um dos maiores, foi um dos maiores marxistas do nosso século, e desde terça-feira estava internado e faleceu nessa madrugada. A gente acabou de receber essa confirmação, essa notícia muito triste. Meszaros esteve aqui inúmeras vezes no Brasil, lançou o Paralelo Capital, e a última vez em que esteve aqui na PUC São Paulo foi em 2013, se eu não me engano, lançando A Montanha que Devemos Conquistar. Então, com essa notícia triste, infelizmente, a gente abre o nosso seminário, mas lembrando que o legado crítico, intelectual de Meszaros vai permanecer conosco e sempre na história, na nossa história de luta, de trajetórias de lutas sociais, né? Então, só lembrando a todos que este seminário segue de hoje até o dia 11, tendo programação de manhã, tarde e noite em muitos casos. Hoje, após estas conferências, nós teremos a apresentação teatral às 18 horas aqui no Tucarena, da Beatriz Trachtenberg, do seu grupo, e às 19h30 nós teremos a conferência aqui também no Tucarena de Michel Levy, Tariq Yani e José Apex. Só atentem-se, porque a partir de terça-feira não será aqui no Tucarena, mas na sala 117A, tá? Exceto na quarta-feira à noite, que será no auditório 333, no prédio da pós-graduação. A programação está no YouTube, no Facebook, no Facebook, e lá tem a programação completa, as salas onde ocorrerão cada uma das conferências. Então, eu gostaria de chamar à mesa Lívia Cotrim, o Thomas Kraus, o Miguel Veda e a nossa diretora do Instituto Previat, não falei o russo corretamente, suponho, mas que nos dará todo o apoio nessas conferências. Quero só, antes de iniciarmos, fazer uma breve apresentação. Por favor, fica à vontade. Está faltando uma cadeira? Não conheci isso. Deixa eu pôr o... Fiz a mão numa cadeira. Por favor. Antes de apresentar, Meszaros presente. Meszaros presente. Bom, nossa dinâmica será da seguinte maneira. Os professores farão uma apresentação, cada um em torno de 40 minutos, e depois abrimos para o debate. Podemos começar com o Thomas e Miguel e depois Lívia. Tudo bem? Então, para quem não conhece, a Lívia é professora da Fundação Santo André, é doutora em Ciências Sociais e é integrante aqui do nosso núcleo de pesquisa do NETICO. O Thomas Kraus é húngaro, um professor de História Russa na Eötvös Loránd, na Universidade em Budapeste. Ele seguramente é um dos maiores conhecedores da obra de Lenin. Esta biografia lançada pela Boitempo, nós temos aqui a livraria Boitempo, um livreiro da Boitempo vendendo esta obra, reconstruindo Lenin, uma biografia intelectual.
levou 4 décadas realizando esta biografia intelectual de Lenin. E o professor Miguel Veda, já conhecido aqui muitas vezes aqui na PUC, é professor catedrático de literatura alemã na Universidade de Buenos Aires, é também um dos maiores estudiosos da obra de Lukács e membro da Sociedade Internacional George Lukács. Tem inúmeras publicações aqui no Brasil e na Argentina, e também é o editor da Herramienta. Então, agora passo ao Thomas Kraus e a Ana, que fará a nossa tradução. Muito obrigado. Дорогие друзья и коллеги, Caros amigos e colegas, я так думаю, что сегодня не надо прочитать целую лекцию. eu acho que talvez não precisa, vamos ficar assim, lendo um grande texto, Потому что не надо терять слишком много времени с переводом. porque é uma pena perder muito tempo com tradução, com texto em russo. Так я формулировал бы коротко исходные тезисы. Então vou formular brevemente as teses básicas da minha palestra. На тему Октябрьская революция и Ленин, конечно. Sobre a Revolução de Outubro e Lenin, claro. Во-первых, у нас в Будапеште такую конференцию, даже ряд конференций сделать об Октябрьской революции, о Ленине, как, например, в Сан-Паулу, невозможно. Em primeiro lugar, em Budapeste, organizar uma conferência como esta, uma série de conferências sobre a Revolução de Outubro é absolutamente impossível. В этом году 3-4 конференции сделали, успешно, конечно, это было успешно, но больше людей, интересующихся, нет. Então, este ano nós organizamos 3 ou 4 conferências, mas tem muito pouca gente interessada nesse assunto. У нас очень влияющая политическая сила сегодня антикоммунистическая, антисоциалистическая, антилевая, антидемократическая и так далее. Então, hoje em dia, a principal forças políticas que estão dominando, eles são antissocialistas, anticomunistas, antidemocráticas, e assim em seguida. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, Para vocês poderem entender melhor do que se trata, у нас с 1993 года, например, все коммунистические символы запрещены. a partir do ano 1993, tudo que tem a ver com o Partido Comunista, os símbolos estão proibidos, Красная звезда специально. especialmente a estrela vermelha, И серп и молот. e também o foice e o martelo. Они специально. Então foi feito de propósito. Ну, конечно, мы не поражены. Mas é claro que nós não perdemos. Это можно было предвидеть. Isso foi possível de prever, Потому что олигархический капитализм в нашем регионе может владеть только такой надстройкой. porque o capitalismo promovido por oligarcos poderia levar somente a este sistema. Не очень большая разница между Россией и Венгрией, Польшей и Украиной. Эта разница такая маленькая. Não tem uma diferença muito grande hoje em dia nesse aspecto entre Hungria e Rússia, Ucrânia e Polônia, tudo parecido. Конечно, хуже всего Украина. É claro que na Ucrânia é pior de tudo, А там открытый пронацистский режим. o regime de lá realmente é pronazista. Ну, что касается, это такое политическое видение. Bom, isso foi uma introdução política, Что вы поняли, откуда я пришел сюда. para vocês imaginarem melhor da onde é que eu vim para cá. А здесь дело более радостно, если я хорошо понимаю. Então, aqui a atmosfera é um pouco mais alegre, se eu entendo corretamente a situação. Это хорошо, только все, тем не менее, назовем, что умер наш венгерский
философ, марксист, единственный сторонник Георга Лукача, который не стал предателем. Bom, então é uma grande tragédia que morreu esse grande marxista, morreu o maior marxista húngaro, o único que não seguiu o caminho de traidor. Еще последнее дело, чтобы вы должны понять, что у нас антикоммунистическая пропаганда и русофобия каким-то образом вместе взята. Uma coisa importante que vocês devem entender, que lá no nosso país tem junto propaganda anticomunista e uma forte russofobia. Почему? Por quê? Потому что эти новые национальные государства, как прибалтийские страны, Porque esses novos estados, os estados, as repúblicas pribálticas, como a Estônia, Letônia, Lituânia, Польша, Украина também Polônia, Ucrânia, и так далее, они определяют самих себя как самостоятельное национальное государство против России. então eles se definem como estados independentes que levam uma política própria contra a Rússia. И ничего недорого. Ничего недорого фальсифицировать историю во что бы то ни стало. Então para eles não custa nada ficar falsificando história a qualquer custo. Так что все мои высказывания против этих фальсификаций надо восстановить правду. Então, por isso eu vou tentar desmentir essas falsificações e trazer de volta a verdade. И новое поколение, мне так кажется, более открыто, Eu acho que a geração nova é um pouco mais aberta, потому что они не хотят, как вам сказать, не притворяются таким образом, как старые поколения, которые служили старому режиму. porque eles não precisam fingir da mesma maneira como precisam as gerações antigas que serviam ao regime antigo. Это такой психологический факт, может быть, что вы даже не понимаете. Talvez seja um fato psicológico tão complicado que é até difícil seria difícil imaginar para vocês como isso. Но после этого я думаю, что можно что-то конкретно высказать о ленинском наследии. Bom, agora eu vou comentar algumas coisas sobre a herança do Lenin. Самое главное, это первая, так сказать, фальсификация, и я 3-4 хочу показать и рассказать такое. Então, o principal, vou falar sobre a primeira falsificação principal, referente à história do Lenin, e depois comentar mais 3-4 coisas. Эти фальсификации такие общеизвестные. И все думают, что это правда, даже мои студенты там надо сделать. Такая brainwashing. Mas essas falsificações, assim, eles são bem conhecidos na Hungria e, na verdade, pessoas nem pensam que isso são falsificações. Até os meus estudantes pensam que isso é verdade. Первый тогда такое Então, primeira, предубеждение. então, preconceito número 1. Ленин был насильщиком. Ленин был насильщик. Не женщин, а вообще насильник. Então, o primeiro preconceito é que Lenin era uma pessoa muito violenta. Что его мышление, его теоретическое наследие, это почти не фигурирует, не существует. Все его высказывания только политическая рационализация его политических поступков. Então, que todos os seus pensamentos, tudo que ele escreveu, foi feito somente para racionalizar, justificar as atitudes dele. Все его наследие в одну альтернативу, в одну нарративу идет. Поставили в одну нарративу. Então, toda a sua herança colocaram assim para um caminho bem estreito.
насильник, как нас можем назвать, нарратива насилия, объяснение. Então, o caminho da violência. Это значит, что вся Октябрьская революция Isso significa que toda a Revolução de Outubro, это самоистребление демократии. isso foi destruição da democracia. Октябрьская революция выметала буржуазную альтернативу Então, a России. Revolução de Outubro acabou com uma alternativa burguesa. И если Ленин и большевики не победили бы, тогда, я не знаю, было бы рай демократии в E России. se o Lenin e os bolcheviques não tomassem poder naquele momento, hoje em dia existiria um paraíso na face da Terra. Но причины ясны этой первой фальсификации, но все равно надо реагировать. Bom, as causas dessa primeira falsificação são bem claras, mas mesmo assim temos que reagir a isso. Когда идет речь об истории Ленина, всегда идет речь об истории и СССР. Sempre quando falamos sobre a história do Lenin, falamos sobre a história da União Soviética. Методологический суть этих фальсификаций разграничение фактов друг от друга. Então, a essência metodológica dessas falsificações é separar os fatos um do outro. Эти новые лжеисторики, или как сказать, Então, esses novos historiadores falsos, в né, историческом como процессе меняют причины и последствия. esses historiadores, eles trocam de lugar as causas e consequências. Мы привыкли, марксисты, не только марксисты, нормально думающие люди, что не Октябрьская революция принесла насилие в Россию, а первая империалистическая мировая война с одной стороны, а с другой стороны капиталистическая и царская традиция. Então, nós que seguimos a tradição marxista pensamos que o que trouxe violência não foi a Revolução de Outubro, mas foi a grande Revolução, né, imperialista e todas as tradições do tsarismo, da monarquia, do capitalismo que já existiam no momento. Это можно конкретно анализировать и показать. Então, isso nós podemos analisar e demonstrar claramente. Здесь ужасно много фактов, с которыми здесь можем оперировать. Tem uma quantidade enorme de fatos que podemos colocar nesse contexto. Меня с удовольствием не приглашают на такие дискуссии в Венгрии, впрочем. Então, na Hungria, então não me convidam para esse tipo de discussão. Открытая дискуссия всегда показывает глупость таких упрощений. Porque a discussão aberta sempre mostra assim, enquanto são bestas essas simplificações. Другой тезис, другая фаза. Второй Agora, a falsificação. Второй тезис, новая фальсификация, Октябрьская революция и Ленин как путчист. Sobre Revolução Outubro e o Lenin como golpista. Это очень популярный тезис. Extremamente popular. Но что сказать об этом? O que posso falar sobre isso? Как исходный пункт проблемы. Então, o ponto de partida desse problema. Как показать, это самое важное, что Октябрьская революция была народное восстание. Como mostrar que a Revolução de Outubro realmente foi uma revolta do povo? Эти новые идеологи боятся этого тезиса и этого факта больше всего. Então, os ideólogos novos têm um grande medo para reconhecer isso nos dias de hoje. Я вам скажу пример. Vou dar exemplo. Другого типа, чтобы поняли, о чем идет речь. Exemplo de outro Это важно. tipo, para vocês entenderem melhor, porque isso é importante. Было большое восстание в Венгрии в 1956 году. No ano 1956, teve uma grande revolta do povo na Hungria. Об этом почти все знают в мире. Quase todo mundo no mundo sabe sobre isso. Это было антисталинистское восстание. Isso foi uma revolta anti-stalinista. Правда? Об этом можно знать вообще. Sim, isso é fácil de saber. А
Это исходный пункт нового олигархического капиталистического режима Венгрии. Isso foi ponto de partida do regime novo anticomunista na Hungria. 56 год. Ano 56. Они только об одном не говорят. Eles só não mencionam uma coisa. И нарочно замалчивают. E de propósito silenciam. Об антикапиталистической тенденции этого восстания. Também sobre o conteúdo também anticapitalista dessa revolta. Люди почти не знают, что здесь существовали рабочие советы. Então, pessoas quase que não sabem que existiam também os sovietes de operários По всей стране. pelo país inteiro. И они не разговаривают о том, что эти советы никогда не хотели возвратить государственную собственность капиталистам и помещикам. Então, eles nunca comentam que esses sovietes de operários jamais pensaram em devolver a propriedade para capitalistas. Когда мы разговариваем в Восточной Европе об Октябрьской революции, там уже никто не говорит о советах. Então, quando nós falamos na Europa do Oriente sobre a Revolução de Outubro, lá ninguém comenta mais nada sobre os sovietes, os conselhos. Например, на экзамене я у кого-то студента спрашиваю, как они думают о том, что были советы в России. Então, uma vez eu perguntei numa prova para estudantes o que eles acham sobre os sovietes na Они Rússia. вообще ничего не знают о том, что даже уже без большевиков летом 17 года больше чем 10 миллионов людей были организованы в этих советах. Então, eles nem sabem que ainda antes de chegar a Revolução dos Bolcheviques, no verão de 1917, as estruturas de sovietes já tinham mais de 10 milhões de pessoas. Мы должны понять, что в России в то же самое время в 17 году продолжается 3 разных революции. Então, nós devemos entender que na Rússia, naquela época, ao mesmo tempo, estavam acontecendo 3 revoluções diferentes. Рабочая революция в больших городах, Então, Revolução de Operários nas cidades grandes, крестьянская революция в деревнях и в провинциальных областях России, então, a Revolução de Camponeses nos vilarejos no interior da Rússia, и солдатская революция на фронтах Первой мировой войны, И да. антиимпериалистическая. e também a Revolução entre os soldados lá nas fronteiras da guerra, uma revolução anti-imperialista. Они не говорят о том, что без этих революционных массах, движениях Ленин и большевики не существовали. Então, ninguém comenta que sem esses movimentos revolucionários, o Lenin e os bolcheviques não existiriam. Все знали, кто был Ленин и большевики в октябре 17 года. Todo mundo conhecia quem era o Lenin e os bolcheviques. Ну, можно Tudo сказать, de что... 1917. Ну, можно сказать, что в феврале 17 года очень мало было кого знал о том, кто такой большевики, кто такой Ленин. Там было 10 тысяч большевиков в России в то время. Mas em fevereiro de 1917, alguns meses antes da Revolução de Outubro, ainda pouquíssima gente conhecia quem que eram os bolcheviques. O partido inteiro só contava com 10 mil de pessoas. Так что эта самоорганизация революционных процессов больше всего важна. Então essa organização assim, autogovernada dos processos revolucionários é o mais importante. Можно учиться им даже сегодня, если кто-то хочет. Então é importante assim, estudar isso até nos dias de hoje. Без таких революционных массовых движений никакой революции не существует. Это не называется революцией. Porque sem movimentos em massa, sem massas prontas para a revolução, não tem como existir uma revolução. Эти фальсификаторы, конечно, это знают. Então, essas pessoas, quem falsifica informações, sabem disso. Но поэтому замачивают. И надо показать Ленина так, что он был каким-то чисто новым царем.
E por isso essas pessoas tentam silenciar as informações e mostrar o Lenin como se fosse um golpista que teve uma grande sede pelo poder e praticamente um novo czar. И что люди не знают? Então, o que pessoas não sabem? Что революция всегда начинается на месте работы. Que revolução sempre começa lá onde as pessoas estão trabalhando. На фабриках и на земельных участках. Nas fábricas e nas terras. Понимаете, они заманчивают, что эти люди самоорганизованно и самоорганизационно начали революцию сам по себе, взяли частную собственность, собственные руки. Então, ninguém diz que essas pessoas autogovernadas iniciaram a revolução e pegaram a propriedade privada das próprias mãos. Это надо обязательно замачивать. Essa informação é muito escondida. И фальсифицировать. Так делают эти, как старые сталинисты сделали, что отождествляют государственную собственность и общественную собственность. Então, tudo é feito assim que os comunistas fazem, que eles, os stalinistas faziam, que eles dizem que é a mesma coisa, a propriedade do Estado e a propriedade da sociedade é a mesma coisa. Это не была ошибка, не только сталинисты, а вообще коммунисты при старом режиме, в том числе мои друзья. Ele ouviu o que eu falei, né, que eu acabei troquei, né, falei primeiro comunista em vez de stalinistas, depois me corrigi. Ele ouviu e ele falou, mas isso está certo, então não são somente stalinistas, mas muitos comunistas que fazem isso, inclusive muitos amigos meus. Они ссылались на какой-то марксизм-ленинизм. Então, ele se referia ao marxismo-leninismo. Но против Ленина установили такую же концепцию, что государственная собственность и общественная собственность, что то же самое. Então, eles culpavam Lenin como se fosse ele que tinha decidido que a propriedade do Estado e a propriedade da sociedade é uma mesma coisa. В следующем реферате Мигело, который будет говорить Георг Лукач Ленин, может показать, если хочет, что Георг Лукач первый марксист венгерской истории, профессор Иштвана Бесароша, он точно понял эту разницу, хотя он был в то время молодым марксистом. Então, se depois o senhor Miguel depois quiser também comentar sobre isso, falar sobre também o George Lukács, sobre como isso foi visto pelo marxismo e pelo senhor sobre isso, só mesmo se ele quiser me comentar sobre isso. Последний тезис. E a última tese? Ну, есть 100. Уже подошли к концу 20 минут. Existem 100, mas nós já estamos terminando. Ну, тогда это будет более подробно. Ele achou que fosse 20 minutos, então agora ele vai ajudar a falar mais. Это что дала Октябрьская революция миру? Então, o que deu a Revolução de Outubro para o mundo? О чем, конечно, они не разговаривают. Не существует такая тематика. E sobre o que não se fala mais. Провалилась ли, другой вопрос, но об этом же. Провалилась ли Октябрьская революция? Será que a Revolução de Outubro acabou sendo um fracasso? Как ответить на эти вопросы? Como nós vamos responder isso? Не так просто, честно. Não é muito simples. Во-первых, о втором. Провалилась ли? Провалилась Октябрьская революция. Então, o primeiro comentário é sobre se a Revolução de Outubro foi um fracasso ou não. В определенном смысле да, и в определенном смысле нет. Em algum sentido sim, em algum sentido não. Провалилась, потому что к социализму не дошли. De um lado, claro que foi um fracasso porque não chegou até socialismo. Сейчас не важна причина, но Hoje em dia isso não é фактически importante porquê, mas de fato был другой эксперимент по историческим причинам. isso foi um experimento histórico, mas totalmente diferente, né? Não tem a ver com o socialismo.
Октябрьская революция осталась сама одна и вышла что-то другое. Это было начало мировой революции, а мировая революция не последовала. A Revolução de Outubro ficou uma coisa em si só, não foi seguida pelo socialismo. Ela foi pensada como a Revolução de Outubro foi pensada como o começo da Revolução Mundial, e a Revolução Mundial também não aconteceu. Когда критикуем советский эксперимент, об этом нельзя забыть. Então, quando nós fazemos crítica a esse experimento soviético, não podemos esquecer sobre isso. Если забываем, тогда идем в буржуазную пропаганду. Então, se nós esquecermos disso, vamos acabar caindo para a propaganda. Что Советский Союз существовал напрасно. Que a União Soviética existiu sem trazer nada útil. Ну, провалилась, потому что цели самоуправленческого социализма, самоуправленческого общества провалились сами. Это факт. Então, sim, foi um fracasso porque o objetivo de construir uma sociedade autogovernada não foi realizado, ele fracassou. Но государственный социализм, который осуществился, mas o socialismo estatal que foi construído, ради сталинизма нельзя выбросить на мусор истории. não podemos jogar isso fora por causa do período de stalinismo. Государственный социализм сохранил очень много элементов революционной культуры. Então, o socialismo estatal, ele guardou muitos elementos da cultura revolucionária. Это такая культура, без которой мировой культуры не существует. E é uma cultura sem qual a cultura mundial, assim, nos dias de hoje, não existiria. В конце университета уже каждый студент может перечислить, я не знаю, сколько таких завоеваний, и таких художников, поэтов и результаты этого режима. Então, qualquer estudante formado consegue citar várias pessoas que saíram desse tipo de regime, que fizeram muita contribuição para a cultura mundial, todos os setores. Да. Если нужно, тогда я подробно могу вернуться к этому вопросу. Se vocês acharem interessante, depois eu posso voltar a essa questão. Но это для меня не спорный вопрос. Mas para mim isso não é um grande ponto de discussão, então tudo bem. От Эйзенштейна до Гагарина есть какая-то... Então, começando com Eisenstein e terminando com Gagarin. Другой вопрос. Что осталось после революции, после Советского Союза? Então, uma outra questão importante, o que sobrou depois da Revolução de Outubro e depois da União Soviética? И что нужно сохранить у нас? E que precisamos guardar para nós? Во-первых, социальное неравенство, как главная проблема мирового развития, Então, em primeiro lugar, então, o questionamento da desigualdade social como o problema mundial principal é uma das perguntas colocadas pela Revolução de Outubro. Эту практическую проблему выбросить из истории, из политической жизни человечества после этого уже невозможно. Então, depois de tudo o que aconteceu, era impossível jogar fora esse problema dos questionamentos da história contemporânea. В этом отношении я всегда говорю о том, что от Ленина до Че Гевара здесь есть прямая связь. Então, nesse ponto eu sempre digo que entre o Lenin e o Che Guevara existe uma reta. Они принадлежат к этой культуре. Eles são da mesma cultura. Как освободиться от неравности экономическом, политическом и культурном отношении. Então, como fazer para se livrar de desigualdade nos aspectos político e econômico? А это без Октябрьской революции непонятно. Sem Revolução de Outubro, isso não é nada claro. И непонятно то, что целые народы выучили такую культуру, что после смены режима эти народы сразу были приспособлены к мировому рынку для капитализма. Такая рабочая сила осталась после Советского Союза.
Depois diz que depois que a União Soviética acabou, mesmo assim ficou uma força tão grande que vários povos, vários países também que participaram disso acabaram se adaptando também para o mundo de capitalismo. Все эти новые классы олигархического капитализма Então, todos esses classes novos do capitalismo dos oligarcos брали все из этого государственно-социалистического прошлого, Да. только приватизировали. então, pegaram as suas raízes nesse socialismo estatal, só que eles privatizaram o que antes era do Estado. И последний факт, что осталось после Советского Союза. E o último fato, comentando sobre o que ficou depois da União Soviética, Тот интернационализм, который довел до разрушения колониальной системы. é aquele internacionalismo que levou à destruição do sistema colonial mundial. Все эти мои западные друзья, Então, todos os meus amigos ocidentais, которые раскритиковали Советский Союз за последние 70 лет, que criticavam a União Soviética todos os últimos 70 anos, они понимают, что наша критика была права только 50%. eles sabem que essa crítica assim, foi verdadeira somente em 50%. Но мы что это могли понять только разрушение СССР. Mas nós conseguimos entender isso somente quando a União Soviética acabou. Хотя я, как я помню, я всегда был антисталинистом, Por mais que eu sempre fui assim anti-stalinista, но для меня не вопрос, что эти новые олигархические, капиталистические режимы более античеловечные. mas eu acho que esses regimes novos capitalistas, de capitalismo dos oligarcos, eles são ainda muito piores e anti-humanistas. От 1962 года. Потому что я помню от этого периода, что 100%, что тот режим был более человечный после 1962 года, чем этот новый. Eu lembro bem que o regime que existia lá a partir do ano 62 era muito mais humano do que este dos dias de hoje. Ну, конечно, если я принимаю ценности новой буржуазии, Mas, claro, se eu reconhecer assim, os valores da burguesia nova, я тоже проституировался бы, eu me tornaria uma prostituta. тогда об этом вообще не разговариваем. Aí, nesse caso, não precisa nem comentar sobre isso. Так что вместе взято, Juntando tudo, Октябрьская революция и практически какая-то живущая сила. a Revolução de Outubro até agora é uma força viva. Путинский режим каждый день доказывает. E o regime do Putin todos os dias prova isso. Они хотят освободиться от этой традиции уже почти 30 лет. Eles querem se livrar da tradição soviética já faz praticamente 30 anos. Уже не празднуют и так далее. Eles não festejam as festas И soviéticas. почитают каждый день. Почитают каждый день Октябрьскую революцию. Então, mas acabam se referindo sem querer à Revolução de Outubro cada dia. А все равно эта традиция жива, люди там празднуют. Então a tradição continua, pessoas comemoram. Меня пригласили в Петербург, Москву, Калининград, я не знаю, какие города в России. Там есть люди, которые эту традицию продолжают. Então eu fui convidado assim para a Rússia, para Moscou, Petersburgo, Perm, Kaliningrad, porque existem pessoas que continuam essa tradição. И я не был бы здесь, если я не верил бы, что эта традиция еще дает воодушевление людей во всем мире до сегодня. Eu não estaria aqui se não acreditasse que essa tradição antiga até agora anima várias pessoas ao redor do mundo. Спасибо за внимание. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, professor Thomas. Excelente apresentação. Obrigado. Obrigado a você, Ana, pela excelente tradução, de verdade.
E agora eu passo ao professor Miguel. E obrigado, Ania. Sente melhor com ele? Buenos días. Quería comenzar pidiendo disculpas porque no hablo portugués. Yo espero que hablando lentamente ustedes van a conseguir acompañar la exposición. Quiero dar gracias y felicitar a los organizadores de esta actividad, que es importantísima, y en particular al profesor Raúl, al profesor Claudinelli, por la gentileza que tuvieron invitándome a participar de esta mesa. Es un poco difícil con una noticia tan triste como el fallecimiento de Mesaros. Estoy muy impresionado, imagino que todos ustedes también estarán. Yo participo de un colectivo marxista en la Argentina que es Herramienta, donde publicamos libros, artículos del profesor Mesaros. Hace 2 semanas recibimos un email de agradecimiento por la publicación de un artículo de Mesaros en la última revista. Ninguno de nosotros hubiera imaginado que 2 semanas más tarde íbamos a encontrarnos con esta situación. Voy a hablar del tema de mi exposición. Yo trabajo sobre marxistas alemanes. Algo que me interesó especialmente es ver de qué manera varios intelectuales marxistas de lengua alemana reaccionaron frente a la Revolución de Octubre y frente a la figura de Lenin. Hice varios estudios sobre Ernst Bloch, Siegfried Kracauer y otros autores marxistas. De lo que voy a hablar hoy es de Lukács y en qué medida impactó la figura, la obra, la acción de Lenin en su filosofía temprana. Tengo la impresión de que algunos de los giros decisivos en la obra de Lukács tienen que ver con la asimilación de la obra de Lenin. Hago un pequeño comentario publicitario. Tengo ejemplares de la revista Herramienta, si alguien quisiese. Es un número dedicado a los 100 años de la Revolución Rusa y a los 50 años de la publicación del primer volumen del Capital. Comienzo a hablar acerca de Lukács y Lenin. Ustedes saben que Lukács publicó en 1924 un pequeño libro sobre Lenin. Es un libro, felizmente existe traducción al portugués. Es un libro comparativamente poco estudiado y que sin embargo tiene una función fundamental dentro del desarrollo de Lukács. Hay un cambio que se produce en la filosofía de Lukács en la mitad de la década de 1920. Hay algunos artículos que son bien importantes en ese cambio. Voy a mencionar 2. Uno es la nueva edición de las cartas de Lassalle, Ferdinand Lassalle, de 1925. El otro es el artículo de 1926 sobre Moses Hess y los problemas de la dialéctica idealista. Un artículo genial de Lukács. En estos 2 artículos se percibe un nuevo Lukács que marca una ruptura con el periodo anterior, el primer periodo marxista. La obra más conocida de ese periodo es Historia y conciencia de clase. El libro sobre Lenin marca el comienzo de ese cambio y tiene algunas novedades importantes en la filosofía de Lukács.
El primero tiene que ver con el interés por la vida cotidiana. Ustedes posiblemente conozcan que la obra tardía de Lukács está muy marcada por la reflexión sobre la vida cotidiana. Sobre todo la obra posterior a 1956. La vida cotidiana, Lukács lo analiza con mucho detalle. No es una categoría de análisis. Él dice, es un factum brutum, es un hecho brutum. Pero es el punto de partida y el punto de llegada de todo análisis, de toda reflexión y de toda praxis humana. No hay producción efectiva, correcta de la humanidad que no tenga punto de partida, punto de llegada en la vida cotidiana. Si ustedes toman, por ejemplo, la estética, el comienzo de la estética es una caracterización general del pensamiento de la praxis cotidianos, que tiene una importancia metodológica fundamental. Hay una situación histórica en Lukács posterior a 1956. Thomas hizo referencia a la revolución antiestalinista de 1956, donde Lukács tuvo un papel destacado. Lukács pensaba lo siguiente: con la caída del estalinismo, con la caída del régimen de Stalin, existían condiciones ideales para recuperar algunos de los principios fundamentales del marxismo, que habían sido levantados por Lenin en la Revolución de Octubre. Uno es el de democracia de los consejos, y el otro es el de autogestión. Autogestión se podría traducir también como actividad autónoma, el término alemán que emplea Lukács. En una entrevista poco tiempo antes de la muerte, Lukács define qué entiende por democracia de la vida cotidiana y dice lo siguiente: democracia de los consejos significa democracia de la vida cotidiana. La autogestión democrática debe extenderse a los niveles más simples de la vida cotidiana y desde allí extenderse hacia arriba, de modo que el pueblo decida, de hecho, sobre las cuestiones más importantes. Toda la obra tardía de Lukács está marcada por esta preocupación. La estética, la ontología, el pequeño libro sobre Solzhenitsyn, sobre el romancista ruso Solzhenitsyn, el libro Democratización hoy y mañana, publicado en portugués con el título de El proceso de democratización. Si nosotros pasáramos de esta situación a la obra temprana de Lukács, la obra premarxista y los primeros escritos marxistas, encontraríamos una situación muy diferente. Porque allí la vida cotidiana aparece muy poco y generalmente aparece de una forma muy negativa. Uno de los primeros libros de Lukács, publicado recientemente en portugués, El alma y las formas, hace una oposición que es fundamental. Vida empírica, vida verdadera. La vida cotidiana es una vida totalmente alienada para el joven Lukács. La vida verdadera existe solamente dentro del ámbito del arte. Y el joven Lukács no establece ninguna mediación entre vida empírica y vida verdadera. Como dice frecuentemente Lukács, hay una muralla china entre esos dos ámbitos y ninguna mediación.
Si ustedes toman los escritos marxistas tempranos, el libro Táctica y Ética, Historia y Conciencia de Clase, los escritos entre 1919 y 1924, continúa esta posición característica de la obra premarxista, una oposición absoluta, no dialéctica, entre vida empírica y vida verdadera. Hay varias expresiones en Historia y Conciencia de Clase. Él habla, por ejemplo, de el espacio nocivo de la cotidianidad o de la vida cotidiana carente de ideas, carente de reflexión. Permanentemente, la vida cotidiana aparece en términos muy negativos. Esa es una primera característica de la obra de Lukács anterior al libro sobre Lenin. Hay una segunda característica y es lo que yo llamo el rigorismo ético. No sé si da para entender. Una ética rigurosa, formal. En el fondo, una ética fuertemente kantiana, que establece una oposición entre la ética verdadera y la vida cotidiana de los hombres, la vida cotidiana de las masas. Esto aparece en los escritos tempranos, el alma de formas, teoría del romance, aparece fuertemente en Táctica y Ética, como vamos a comentar. Y tiene que ver con las condiciones de ingreso de Lukács al marxismo, que no fueron las condiciones habituales de ingreso al marxismo en aquellos años. Lukács llega muy influido por la filosofía de George Sorel, de las reflexiones sobre la violencia de Sorel, y por Ervin Szabo, un teórico húngaro anarcosindicalista. Para el joven Lukács marxista, entre la moral burguesa y la moral comunista hay nuevamente una muralla china, una oposición. Ninguna relación dialéctica entre mundo burgués y mundo comunista. Si ustedes toman el volumen Táctica y Ética, esa oposición es muy clara. Sobre todo en un ensayo con el título ¿Qué es marxismo ortodoxo?, que fue publicado posteriormente en Historia y Conciencia de Clase, con cambios decisivos, con cambios fundamentales. Si ustedes toman la primera versión del artículo que apareció en 1919, aparece allí una crítica muy fuerte al revisionismo, al marxismo vulgar, a Kautsky, a Bernstein, y señala que el marxismo positivista claudicó ante los hechos. ¿Sí? Es un marxismo fáctico positivista que hipostasia la realidad objetiva y las condiciones históricas. El ensayo culmina con una cita de Fichte, del filósofo idealista alemán, Fichte, que es una de las declaraciones más violentas del voluntarismo del joven Lukács. Él dice: si los hechos históricos no están de acuerdo con la voluntad revolucionaria, peor para los hechos. Peor para los hechos. Si ustedes ven los escritos inmediatamente posteriores, encuentran una ratificación de esta posición. Yo voy a mencionar un artículo muy conocido de 1920
sobre la cuestión del parlamentarismo. Lo que sostiene Lukács es que la moral comunista es pura y el mundo burgués es impuro. Por lo tanto, es absolutamente injustificable que el Partido Comunista participe del Parlamento y de las instituciones burguesas. Porque la oposición es absoluta, es una oposición entre el bien y el mal, sin ninguna dialéctica, sin ninguna mediación entre un mundo y otro. Un detalle interesante es que este artículo recibió una condena muy fuerte de Lenin, que atacó el artículo del camarada Lukács como un artículo dogmático. El viejo Lukács, poco antes de morir, dijo una frase que es la síntesis del leninismo de Lukács. Él decía: todos los dogmáticos son derrotistas. El joven Lukács era fuertemente dogmático. Algunas de las posiciones más dogmáticas de Lukács, en contra de lo que dicen algunas interpretaciones, aparecen en el Lukács del periodo juvenil. El Lukács tardío es mucho más flexible y mucho más dialéctico en sus posiciones. Tomo como ejemplo el paso anterior al libro sobre Lenin, que es Historia y Conciencia de Clase. Es un libro genial. Historia y Conciencia de Clase es un libro genial que representa algunos aportes fundamentales en la historia del marxismo. La crítica al marxismo vulgar de la Segunda Internacional es brillante. La crítica también al neocantismo, que era una filosofía hegemónica en los medios académicos de aquella época, es una crítica muy profunda. La teoría de la cosificación es una filosofía genial, que tiene una vigencia y una actualidad enormes. Pero considero que Historia y Conciencia de Clase es un libro con aspectos muy complicados, que necesitan una revisión bastante exhaustiva. Hay aspectos que se explican por la situación histórica. Lukács tenía un conocimiento bastante superficial de la obra de Marx. Lukács comenzó a investigar seriamente la obra de Marx a partir de la década de 1930, sobre todo a partir del exilio en Moscú. Ahora, aparecen en Historia y Conciencia de Clase los dos rasgos, las dos características que señalé como fundamentales en la época temprana. Crítica de la vida cotidiana, cuestionamiento de la vida cotidiana, y rigorismo ético, esas dos cualidades. Sería muy difícil analizar en pocos minutos Historia y Conciencia de Clase. Yo voy a tomar una categoría bien importante del libro, que es la categoría, precisamente, de conciencia de clase proletaria. Un aspecto característico de la forma en que Lukács analiza la conciencia de clase es que realiza una construcción teórica, especulativa, que no muestra ninguna vinculación con la realidad histórica. Si el método recomendado por Marx y Engels en la ideología alemana era partir de la tierra y ascender al cielo de las categorías abstractas, el método de Lukács es el contrario. Él parte de una definición teórica de conciencia de clase y desde allí arriba mira a las masas de la vida cotidiana. Esto se percibe en las dos categorías centrales que emplea Lukács y que se oponen nuevamente como la mentira y la verdad. Conciencia de clase empírica, psicológica, de un lado,
y conciencia atribuida del otro. ¿Sí? ¿Qué es la conciencia de clase atribuida? Es la que le podríamos suponer a la clase proletaria en condiciones ideales. Es las ideas, cito un trecho, las ideas, sentimientos que los hombres tendrían en una situación determinada si fueran capaces de comprender perfectamente esa situación. Si fueran capaces de comprender perfectamente esa situación. Hay una nota al pie de Lukács donde señala la semejanza que él no puede explicar entre la conciencia de clase atribuida y los tipos generales de Max Weber. Yo tengo la impresión de que la influencia de Max Weber sobre historia y conciencia de clase es enorme, es enorme. Yo no quiero tener un gesto purista diciendo que el marxismo no debería apropiarse de la filosofía no marxista. Yo pienso lo contrario. Pienso que el marxismo debería actuar como Marx, y es apropiarse de todo pensamiento inteligente, actual, productivo, y refuncionalizarlo para el marxismo. Creo que eso es fundamental. Pero creo que el modo en que se apropia Lukács del pensamiento de Max Weber en Historia y Conciencia de Clase tiene resultados bastante negativos. Y esto se percibe en que la conciencia de clase atribuida, que es una categoría fundamental en la construcción de Historia y Conciencia de Clase, es un tipo ideal. Lukács no partió de un contacto con las experiencias, la historia, la lucha de la clase obrera mundial, sino que parte de un tipo ideal. Y si los trabajadores contemporáneos no se corresponden con ese tipo ideal, tanto peor para los trabajadores. ¿Sí? Es esa posición fichteana, idealista, que quiere que la realidad histórica tenga la gentileza, tenga la generosidad de parecerse a una construcción ideal. ¿Sí? La prioridad es la idea que aparece en la mente de un intelectual, no la realidad histórica. ¿Sí? En Historia y Conciencia de Clase, lo que piensa Lukács es que la conciencia empírica está completamente cosificada. Es una razón para que la Escuela de Frankfurt haya tenido una simpatía tan fuerte por algunos aspectos de Historia y Conciencia de Clase. Inclusive Lukács plantea que la conciencia psicológica del proletariado no tiene ni siquiera potencialmente contenidos revolucionarios. Entonces, nuevamente, sigue apareciendo la distancia respecto de la vida cotidiana que aparecía en los escritos juveniles. El segundo aspecto, la ética formal, rigurosa, abstracta. En Historia y Conciencia de Clase aparece encarnada en el partido, en el concepto de partido que propone Lukács, en contra de algunas interpretaciones muy difundidas. Tengo la impresión de que el concepto de partido que aparece en Historia y Conciencia de Clase, sobre todo en el último artículo del libro, es fuertemente sectario. Supone que entre la pureza del militante comunista y la corrupción del mundo burgués hay, empleo nuevamente la imagen, una muralla china, una oposición absoluta,
¿sí? Es la oposición entre el bien y el mal. Y Lukács no consigue establecer mediaciones entre esos dos ámbitos. Esto lo lleva a conclusiones fuertemente antidemocráticas. Por ejemplo, la idea de una disciplina férrea y una obediencia absoluta del militante al partido, o la defensa de la suspensión de las libertades individuales para la imposición del comunismo. Si las masas no están de acuerdo con el comunismo, tanto peor para las masas. Una visión fuertemente sectaria. La idea de historia y conciencia de clase es la construcción de una vanguardia que esté por encima de las masas. Y lo que está ausente es un concepto fundamental en Lukács a partir del 1924, y es la categoría de aprendizaje. No existe ningún partido comunista, no existe militancia y no existe reflexión comunista sin un aprendizaje de la experiencia de las masas. Si no existe una capacidad en el intelectual y en el líder de aprender a partir de las experiencias de las masas, entonces no existe verdaderamente marxismo, no existe verdaderamente comunismo. Esto está ausente en una gran medida en Historia y Conciencia de Clase, que es un libro de un intelectual que desde la altura de la filosofía de la historia mira a mucha distancia a las masas que naturalmente están allí abajo. Lukács tiene toda la razón por cuestionar al oportunismo. Él dice que el oportunismo de la socialdemocracia es como me ocurre a mí sin este instrumento. La socialdemocracia es miope, ve las cosas que están muy cerca y por eso defiende las pequeñas ventajas económicas. Lukács representa en Historia y Conciencia de Clase el peligro contrario, y es que Lukács ve con tanta emoción, con tanto entusiasmo, el objetivo último, que no percibe la vida cotidiana. ¿Sí? Es alguien que percibe lo que está a mucha distancia, pero no tiene una sensibilidad para percibir aquello que será fundamental en la filosofía tardía, en la ontología, en la estética, la vida cotidiana de las masas. ¿Sí? Hay un hecho que hizo que colapsara la construcción de Lukács a finales de la década de 1910 y comienzos de la década de 1920, y es la estabilización de la ola revolucionaria en el plano mundial. Como decía Thomas, la esperanza de muchos intelectuales marxistas de los años 20 era el estallido de la revolución en el plano mundial. Y esto naturalmente no ocurrió. Los intelectuales se enfrentaron no con la revolución mundial, sino con el ascenso de los fascismos. Es en relación con esta experiencia, con este colapso que produjo en Lukács, que comienza a aparecer una palabra que será muy importante en toda la filosofía posterior, y es la palabra realismo. Normalmente en los análisis de la obra de Lukács que se producen en Europa occidental, en Estados Unidos, en la Argentina también, se entiende el realismo en un sentido muy restringido y muy errado. Lo vinculan con una supuesta identificación de Lukács exclusiva con la literatura del siglo XIX. Realismo en Lukács no es una categoría exclusivamente estética, es una forma de relación con el mundo que supone una interacción y que tiene como base la actitud siguiente: todo pensamiento y toda praxis correctas
suponen una investigación del objeto. El objeto, por sí solo, no puede producir un cambio. Y el sujeto no puede producir un cambio violentando el objeto. Es necesario producir, y el ejemplo que da Lukács es muy interesante, como el artista que produce una escultura. Michelangelo, uno de los artistas favoritos de Lukács, decía que en un poema de Michelangelo Buonarroti decía: el artista perfecto no tiene una sola idea que no esté adentro del bloque de mármol. Esa es una síntesis de realismo Lukács. El militante, el pensador o el artista realistas son aquellos que consiguen estudiar con una precisión, con un cuidado extremos, lo que está latente dentro del objeto. Y cada objeto en particular admite un trabajo diferente y supone un análisis diferente. La idea correcta no está en la mente del intelectual o del dirigente, sino en la realidad del objeto con el que se propone interactuar. Y es una interacción, no es una manipulación del objeto. Uno de los primeros intentos para comprender este pensamiento ontológico aparece en el libro sobre Lenin, y por eso la importancia histórica. Y parte de este cambio en Lukács tiene que ver con haber conocido la producción teórica, crítica y el liderazgo político de Lenin. Por eso aparecen algunos desplazamientos en ese libro que son significativos. El primero tiene que ver con el concepto de disciplina. Lukács sigue hablando de la necesidad de una disciplina partidaria, de una selección rigurosa de los integrantes del partido. Pero aparecen cambios que son importantes. Él dice que la selección debe estar unida con la asimilación incansable de la vida de las masas. Esto no era un elemento importante en los escritos anteriores. La asimilación de la vida de las masas, es decir, el hecho de aprender de la experiencia de las masas. Él dice, los dirigentes deben estar un paso delante de las masas, pero agrega Lukács, solo un paso adelante, solamente un paso adelante, para poder seguir siendo siempre el líder, pero el líder de la lucha de las masas. ¿Sí? Estos son cambios que pueden parecer insignificantes, pero que fueron fundamentales para Lukács. Hay un segundo elemento en el libro sobre Lenin que es importante, y es esa palabra que aparece en el subtítulo, que fue poco analizada en general, la palabra coherencia. Es una palabra que en alemán tiene varias connotaciones y varios significados. El primero es coherencia entre teoría y praxis. Menciona así Lukács que otros grandes marxistas a comienzos del siglo XX habían conseguido explicar el cambio que se produjo en el capitalismo, en el paso de la fase liberal a la fase monopólica. Menciona el caso de Hilferding con el capital financiero, Rosa Luxemburg con la acumulación del capital. Pero agrega Lukács, solo Lenin consiguió extraer todas las conclusiones prácticas de la caracterización de este nuevo estado del capitalismo. Y señala dos elementos que me parecen importantes, porque es una reformulación bastante original de cosas que Lukács había dicho en Historia y Conciencia de Clase. La primera, Lenin consigue ver las características esenciales de una época detrás de los fenómenos superficiales. Esto verdaderamente es
una formulación temprana del pensamiento ontológico, la dialéctica de fenómeno y esencia, que posteriormente Lukács iba a analizar como un rasgo característico del pensamiento de Marx en el capítulo sobre Marx de la ontología del ser social. Esta dialéctica de el fenómeno y la esencia del capitalismo, y Marx como un pensamiento, Marx como un pensador, de los rasgos esenciales, ontológicos del capitalismo. No es un analista de la superficie de la vida capitalista. El segundo rasgo es la categoría de totalidad. Lukács analiza ya en un sentido un poco diferente que en Historia y Conciencia de Clase la totalidad. Lenin, dice Lukács, habría comprendido los rasgos del capitalismo contemporáneo como totalidad. Una época marcada por, desde el punto de vista de los capitalistas, la época de la expansión imperialista, y desde el punto de vista del proletariado, la época de la actualidad de la revolución, una expresión fundamental en el libro de Lukács sobre Lenin. Esto es el fundamento de la crítica que hace ahora Lukács, en 1924, del marxismo vulgar, que tiene también algunas connotaciones un poco originales respecto de Historia y Conciencia de Clase. ¿Qué sería lo que define al marxismo vulgar? Enfrentarse al capitalismo y ver solamente los rasgos superficiales, los fenómenos del capitalismo. Como son incapaces de analizar como totalidad la época, toman solamente detalles aislados y no pueden construir una totalidad en la lectura del capitalismo. Es algo que tiene una actualidad enorme en muchos de los marxismos contemporáneos. Y yo tomo el ejemplo de los autonomistas. El marxismo autonomista, desarrollado por intelectuales muy honestos y muy comprometidos, tiene este rasgo característico. Como se basa en fenómenos superficiales, es un marxismo de la coyuntura. En 2001, el marxismo autonomista en la Argentina estaba muy feliz, eran muy optimistas. Porque los fenómenos coyunturales con la crisis de 2001 en la Argentina parecían indicar que la historia les estaba haciendo caso. Y suele ocurrir en el autonomismo que el autonomista le quiera decir a la historia lo que la historia tiene que hacer. Cuando la historia lo obedece, los autonomistas están muy felices. Cuando la historia no les hace caso, ellos odian a la historia, insultan a la historia y caen en momentos depresivos muy fuertes. Es llamativo como sobre presupuestos contrarios al marxismo vulgar es posible caer en actitudes muy parecidas. Hay un tercer elemento importante en el libro sobre Lenin, y es que este elemento que yo llamaba rigorismo ético comienza a debilitarse bastante. Sobre todo en relación con una categoría fundamental en el libro, y es la categoría de realpolitik revolucionaria. Es una autocrítica muy profunda que está haciendo Lukács a su época anterior. Él toma el ejemplo de algunos críticos de Lenin que dicen que Lenin es un maestro de los compromisos, alguien que capitula con el capitalismo y entra en compromisos con él, con ejemplos como el Tratado de Brest-Litovsk y otras estrategias del partido bolchevique. Lo que trata de señalar Lukács es que en Lenin hay una superación de dos extremos. Uno es el oportunismo, que entra permanentemente en compromisos. Y el otro extremo es
la negación esencial, fundamentalista de los compromisos. Y cuando Lukács critica esta segunda posición, se está criticando él mismo, está criticando táctica y ética sobre la cuestión del parlamentarismo, está cuestionando historia y conciencia de clase, también en una medida importante. El compromiso es tan complicado como el purismo. Un cuarto elemento fundamental es el cuestionamiento de las recetas y de las fórmulas. Esto también es un elemento nuevo en Lukács. Y una crítica al Lukács anterior. Dice Lukács que lo que caracteriza a Lenin es que nunca aplica recetas, fórmulas a la realidad, sino que es una persona con una gran capacidad de lectura de la realidad histórica. Y dice Lukács que sería imposible hacer un manual de leninismo con fórmulas abstractas. Eso sería leninismo vulgar. Lo que define el método de Marx y de Lenin es el análisis concreto de la situación concreta. Algo que es posiblemente la principal falla teórica de los marxismos del siglo XX. La incapacidad para hacer un análisis concreto de la situación concreta. Sartre hacía una crítica en cuestiones de método que considero tristemente bastante acertada. Decía que la diferencia entre Marx y los marxistas es que Marx tenía una capacidad fundamental, única, para analizar coyunturas históricas. Un marxista vulgar parte de la verdad que ya fue descubierta por la teoría marxista y convierte el análisis en una simple ceremonia que se realiza por generosidad. Hay en el libro sobre Lenin un último elemento que es muy productivo y es el énfasis sobre los consejos obreros. Esto es un elemento que une al Lukács de 1924 con el Lukács posterior a 1956. La importancia de los consejos como el órgano fundamental del comunismo. ¿Por qué? Porque es justamente aquel órgano que está ligado a la vida cotidiana, ¿sí? Que tiene que ver con la vida cotidiana. Lo que percibe en 1924 Lukács es dos peligros. El peligro de que los consejos desaparezcan porque no se convierten en instituciones permanentes, o el peligro de que los consejos desaparezcan y sean asimilados por el Estado, a la luz de lo que ocurrió con el estalinismo. Sabemos que el diagnóstico de Lukács era totalmente acertado y que la disolución de los consejos fue una realidad tristemente real, concreta en la Unión Soviética en el periodo estalinista y aún después de él. Un último aspecto para comentar en esta relación de Lukács con Lenin, en este cambio fundamental que produjo en Lukács el estudio sobre Lenin, es el posfacio que escribió en 1967. Lukács escribió un posfacio para Historia y Conciencia de Clase y para el Lenin, y también para los demás escritos que van desde 1919 a 1928. Es interesante que Lukács encuentra muy pocas cosas que criticar en su libro sobre Lenin, mientras que es muy crítico con Historia y Conciencia de Clase. Lo que sí trata de hacer es actualizar la figura de Lenin a la luz de lo que ocurrió con los marxismos del siglo XX y con el socialismo existente. Hay una crítica, naturalmente, a la burocratización de los países llamados comunistas. Y lo que hace es oponer ese modelo con el modelo que proponía Lenin.
diciendo que Lenin, y aquí se ve muy fuertemente la conexión con la ontología que Lukács está escribiendo en esos años, señala que Lenin tenía un lugar único en la historia del comunismo del siglo XX por su disposición justamente para analizar la objetividad histórica social y ver la posibilidad de cambio dentro de ella. Estudiar la estatua dentro del bloque de mármol. ¿Sí? Él dice que la metodología de Lenin es que la toma de posición subjetiva siempre surge de la realidad objetiva para regresar a esta. Es decir, Lenin no es un modelo de intelectual muy frecuente en la historia del marxismo, que piensa que la verdad está completa dentro de la cabeza del intelectual. Y lo que habría que hacer es proyectar a la realidad histórica lo que está perfecto y completo en la cabeza del líder. El verdadero militante, líder o filósofo es aquel que parte de una investigación de la realidad y está permanentemente dispuesto a poner en duda los principios, ¿sí? A partir del contacto con la realidad. Hay una reflexión en el joven Lukács que considero fundamental y que aparece en varios textos, también en el posfacio al libro sobre Lenin, también en las cartas de esos años. Él decía que se sentía cada vez más identificado con la filosofía de Spinoza, del filósofo Spinoza, que consideraba que la esperanza y el temor son obstáculos para una comprensión correcta de la realidad histórica. Considero que es importante porque recuerda ese primer cambio fundamental que se produce en Lukács, que yo mencioné al comienzo de mi exposición. Ese cambio que se da hacia 1925, 1926, donde aparece por primera vez en Lukács un pensamiento ontológico, ya perfilado con una cierta claridad. Él habla de la figura de Lassalle, de Ferdinand Lassalle, que él considera como el representante de un modelo bastante típico de líder e intelectual revolucionario. Y él piensa que hay una tradición que une a muchos intelectuales. Ferdinand Lassalle, Moses Hess. Él piensa de esta manera interesante, es decirlo, a Trotsky. Y yo pienso que muchas de las expresiones contemporáneas del marxismo obedecen a este modelo. Y les leo un pasaje del ensayo de 1925 de Lukács sobre Lassalle. Dice lo siguiente: las depresiones se intensificaban de vez en cuando, hasta tal punto que Lassalle deseaba apartarse del movimiento revolucionario. ¿En qué medida esos deseos se habrían convertido en acción? Es algo que no podemos decidir. No podemos juzgar cuán hondas o superficiales fueron esas depresiones. Y ahora dice lo siguiente: Marx o Bebel o Lenin, para mencionar algunas personalidades que corresponden al tipo contrario, no conocieron en absoluto estos estados de ánimo. Hay una imagen que a Marx le gustaba emplear y que Lukács cita en la ontología con mucha identificación. Es una frase de Hegel. Hegel hablaba de la calma de la esencia y comparaba la realidad social con el mar. La superficie del mar es muy agitada, pero el filósofo tiene que analizar la profundidad, la dimensión ontológica, donde los movimientos, pensaba Hegel, son mucho más lentos, pero son mucho más importantes. Lo que está tratando de decir Lukács es que muchos representantes del movimiento revolucionario a través de la historia solamente miraban la superficie. Entonces tenían momentos de pleamar y momentos de bajamar.
momentos de optimismo y momentos de depresión. Mientras que las figuras más importantes en la historia del marxismo eran figuras mucho más impasibles frente a la coyuntura. Porque lo que querían analizar y lo que querían transformar es la dimensión ontológica del capitalismo, la dimensión fundamental del capitalismo. Pienso que es una posición fundamental en tiempos como este. ¿Sí? Es muy habitual escuchar en Argentina frente a este desarrollo agresivo del neoliberalismo, con la presidencia de Macri o con el golpe de Estado de Temer en Brasil, que aparece en el marxismo una posición apocalíptica, como si fuese el fin del mundo, el fin de la historia. ¿Sí? Y una lectura de acuerdo con Marx, de acuerdo con Lenin, de acuerdo con Lukács, tomaría distancia y vería continuidades mucho más profundas. Y desarrollaría en nosotros la convicción de que simplemente tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir actuando en contra del capitalismo. ¿Sí? Ayer, hoy y mañana. ¿Sí? Muchas gracias. Obrigado, professor Miguel. Muito rica a apresentação. Muito obrigado.